En análisis de funciones lo que vamos a querer es representar esta función de aquí. Para ello vamos a seguir una serie de pasos que vamos a ir poniendo aquí poco a poco. Recordad que se puede escribir o bien f de x igual a esto o bien y igual a eso, es lo mismo. Primero vamos a calcular el dominio. Para calcular el dominio simplemente ver qué valores le puedo dar yo a x para que esta función exista. Si os fijáis, yo puedo dar cualquier valor salvo aquellos que hacen que el denominador me valga 0. Por lo tanto, voy a ver qué valores son. ¿Cómo lo hago? Cojo el denominador y lo igualo a 0. Vale, si os fijáis, cuando lo igualo el denominador a 0 me queda una ecuación de segundo grado incompleta en el cual al resolver me quedan los valores 3 y menos 3. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dar cualquier valor a x salvo el 3 y el menos 3. Entonces el dominio va a ser el siguiente. Va a ser todo r, es decir, cualquier valor, salvo el 3 y el menos 3 que nos dio aquí. El segundo paso que vamos a hacer es valorar los puntos de corte. ¿Cómo se va a valorar? Si nos fijamos en un eje de coordenadas, cuando tenemos una función que sería la roja, van a pasar los puntos de corte con los ejes, son estos de aquí. Es decir, donde está la línea roja y los ejes que están pintados en negro. Si nos fijamos en el eje X, que es el horizontal, tenemos estos 4 puntos. Al representar esos puntos tenemos que es el menos 4, 0, el menos 3, 0, menos 1, 0 y 1, 0. ¿Qué nos fijamos? Que en todos los puntos que están aquí, la y siempre vale 0. Por lo tanto, para hallar los puntos de corte de nuestra función vamos a poner esa condición. Vamos a poner la condición de que en el eje X la y valga 0. Sin embargo, en el eje Y, que es el vertical, nos fijamos que el único punto de corte que tenemos, porque en el eje Y solamente puede haber un punto de corte, es este de aquí. Y vemos que en este caso lo que vale 0 será la x. Por lo tanto, para hallar el punto de corte con el eje Y, se va a poner la condición de que x sea igual a 0. Ahora bien, vamos a hallar para cada caso, tanto para el eje X como para el eje Y, la coordenada que nos falta. En el caso del eje X nos faltan las coordenadas X y en el caso del eje Y nos falta la coordenada Y. ¿Cómo se va a hacer? Vamos a empezar por esta, que suele ser más sencilla. Para el caso del eje Y vamos a coger la función que tenemos y en vez de escribir X, escribiríamos 0. Recordad que es lo mismo poner f de X que Y, ¿vale? Por eso puse aquí la Y, es lo mismo. Entonces voy a hacer eso, en vez de X escribo 0. Por lo tanto, cuando sustituyo x por 0, resuelvo y me queda menos 8 partido menos 9, es decir, 8 novenos. ¿Qué quiere decir? Que el punto de corte con el eje Y va a ser x0 y 8 novenos. Ahora vamos a hacer lo mismo en el eje X. En este caso tenemos la condición de que Y igual a 0. Por lo tanto, yo voy a poner aquí 0 y voy a intentar averiguar la X. Yo al poner y igual a 0, resuelvo. ¿Cómo se resuelve? El denominador que está dividiendo pasa para aquí multiplicando. Lo que pasa es que multiplicar por 0 pues me va a quedar 0, simplemente. Por lo tanto me va a quedar el numerador igual a 0. Ahora, esto es una ecuación de tercer grado. Este tipo de ecuación es muy sencilla para resolver porque simplemente podemos pasar el 8 para aquí, sumando, y dejar el x cubo del otro lado. Y ahora, ¿cómo pasamos el cubo para el otro lado? Como raíz cúbica. Raíz cúbica de 8 nos da 2. Por lo tanto, tenemos x igual a 2. Por lo tanto, el punto de corte de esta función en el eje X sería el 2, 0. Así pues, podemos terminar este apartado diciendo que los puntos de corte con los ejes serían el 2, 0 y el 0, 8 novenos. Ahora vamos a ver el siguiente apartado, que sería la simetría. La simetría, tenemos dos tipos de simetría, par e impar. Par, si os fijáis, es como que si doblamos por la mitad, ¿vale? Obtenemos la misma función, como si tuviéramos efecto espejo. Yo si aquí, por ejemplo, doblo por esta línea, clic, clic, esta parte me queda tal cual aquí, sobre sí misma. Eso sería simetría par. En cambio, la simetría impar, yo tengo que hacer dos dobleces o una diagonal, si queréis verlo. Por ejemplo, aquí, si yo doblo primero
esta parte hacia el otro lado, esta función me queda aquí. Y si luego la vuelvo a doblar para abajo, esta función me queda sobre sí misma. Sin embargo, si no pasa ninguno de los dos casos, como es este de aquí, que doble como doble nunca me va a quedar lo mismo, se diría que no habría simetría. ¿Cómo voy a hacer en este caso para saber si mi función es simétrica par o impar o no es simétrica? Vamos a sustituir. En vez de poner f de x, ponemos f de menos x. Es decir, donde pone x, ponemos menos x. Luego, dependiendo de lo que nos quede, vamos a ver si es par o impar. Si nos queda lo mismo que antes, sería par. Si nos queda lo mismo de antes, pero cambiado de signo, sería impar. Y si no queda ninguna de las dos, pues no hay simetría. Sustituimos, en vez de x ponemos menos x. Y empezamos a calcular. Menos x al cubo nos queda menos x al cubo. Menos 8. Y aquí menos x cuadrado nos queda x cuadrado. Y el menos 9 tal cual. Vemos que al operar no nos queda lo mismo de antes, que lo mismo de antes era esto de aquí. Por lo tanto, no hay simetría par. Sin embargo, vemos que esto tampoco es multiplicar por menos 1 a esta. Es decir, no nos queda ni de esta manera, ni de esta manera, ni de esta manera. Porque menos f de x sería, pongo el menos y pongo la función, y ahora este menos puede ir aquí arriba, que sería el primer caso que os puse aquí, nos quedaría menos x cubo más 8, y abajo lo dejamos igual, o este menos de aquí puede ir abajo, como es este caso de aquí. Dejamos lo de arriba como ya estaba, y abajo lo cambiamos todo de signo, y quedaría menos x cuadrado más 9. Como no es ni el caso este, ni ninguno de estos tres, en este caso no habría simetría.